Y con eso, vamos a realizar con la grabación del problema número 7. ¿Ya? Dice así, ¿ya? En un laboratorio, dice, se trabajó con una sustancia que inicialmente se encontraba, dice, en su fase líquida. El calor específico, dice, en su fase líquida es 0,03 calorías por gramo Celsius. De tal manera dice que el comportamiento de su temperatura, conforme iba absorbiendo calor, se muestra, dice, en el gráfico adjunto, ¿no? Este es el gráfico adjunto. Se le está indicando de cómo está cambiando la temperatura a medida de que va absorbiendo calor. Con esto dice, determine el calor latente de vaporización. Dice, determina el calor latente de vaporización y el calor específico, dice, en su fase gaseosa. ¿Ya? Entonces, hay dos incógnitas, ¿no? Primero, ¿ya? Nos piden calcular. Dice, primero te pide calcular el calor latente de vaporización y luego te pide calcular el calor específico, pero en su fase gaseosa. ¿Eh? Tenemos dos incógnitas, ¿no? Calor latente de vaporización y calor específico de su fase gaseosa. ¿Eh? Mira, para ello vamos a llamarle acá. Vamos a llamarle que esto es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este es el punto D. A ustedes le dice que primero esta sustancia se encontraba en la fase líquida, ¿no? Entonces muchachos se sobreentiende que acá está en la fase líquida, ¿no? Acá en la fase líquida. Está en la fase líquida, pero ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que a medida que absorbe el calor, su temperatura y luego cambia de fase, ¿no? De A hacia B, cambia de fase. De A hacia B, ¿qué sucede? ¿Cambia de temperatura o cambia de fase? Ese líquido, de A hacia B, ¿qué experimenta? ¿No? ¿Experimenta un cambio de temperatura? ¿O experimenta con eso un cambio de fase? ¿Qué podrían afirmar ustedes? Cambia de temperatura, ¿no? Entonces, muchachos, de A hacia B, y experimenta un cambio de temperatura. Bueno, dice que, bueno, no es el agua, porque si fuera el agua sería 100 grados, ¿no? Es una sustancia cualquiera, cambia de temperatura. Una vez que llega a 330, mira, ¿qué sucede? La temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, en el proceso de B hacia C, ¿qué pasa con esa sustancia? ¿Cambia de temperatura o cambia de fase, muchachos? De B hacia C, ¿cambia de temperatura o cambia de fase? Muy bien, cambia de fase, ¿no? Jóvenes, cambia de fase. Cambia de fase. Jóvenes, si un principio tenían líquido, ahora ¿qué está pasando? Si está cambiando de fase, debe estar vaporizándose, ¿no? Entonces, acá está en la fase líquida, acá se está vaporizando, ¿eh? Está vaporizando, ¿no? Bueno, si se está vaporizando, se sobreentiende que ya todo se vaporizó. Pero luego, ¿qué es lo que haces? Sigues elevando su temperatura. ¿Hasta llegar hasta cuánto? Hasta llegar a 355. ¿No? Entonces, con el de D hacia C, ¿qué cambio experimenta ahora? ¿Cambia de fase o cambia de temperatura? Hay muchachos de C hacia D. ¿Qué es lo que cambia para esa sustancia? ¿Cambia su temperatura o cambia de fase? Muy bien, otra vez cambia de temperatura. Experimento un cambio de temperatura. Para diferenciarlo, vamos a llamarle delta, ¿no? Delta de T. ¿Qué cosa le piden a ustedes? Mira, lo que le piden a ustedes es calcular calor latente. Ahora, ustedes saben que cuando una sustancia cambia de fase, se conoce que el calor de transformación es igual a la masa que cambia de fase, que sería de vaporización, por el calor latente de vaporización. Esta es nuestra incógnita. Queremos calcular él. Bueno, queremos calcular él. Este calor de transformación se encuentra como una diferencia. Pero ¿quién me va a faltar?
me da falta masa. Entonces, igual, cuando calculemos acá en este proceso de C hacia D, calor específico, ustedes saben que el calor sensible, cuando cambia de temperatura, es calor específico, masa, cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura se puede hallar del gráfico porque tenemos estas temperaturas. El calor sensible es la diferencia de calores. Y para calcular el calor específico, ¿quién falta? La masa falta, ¿no? Entonces, es importante primero calcular la masa. En ese sentido, ¿dónde calculamos la masa, no? En el primer proceso, en el proceso desde A hacia B. Porque nos dice que en el proceso de A hacia B, la sustancia está en su fase líquida. Y te dan de dato su calor específico. Entonces, por lo tanto, muchachos, primero analizamos el proceso. Analizamos el proceso de A hacia B. ¿Qué experimenta del A hacia B? Cambia. Con eso experimenta un cambio. Cambia de temperatura, ¿no? Cambia de temperatura. Bueno, la cantidad de calor que absorbe para cambiar de temperatura se llama calor sensible. Entonces vemos acá, ¿no? El calor sensible, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al calor específico por la masa y por su cambio de temperatura. Veamos, ¿eh? ¿Cuánto es el calor sensible? Bueno, ese calor sensible se resta entre este calor y este calor. Entonces se resta, ¿no? 0,9 menos 0, 0,9. Pero acá está en kilocalorías. O sea, todos lo multiplicas por 1000. Entonces, el por 1000, ¿cuánto es? 900. 900 menos 0, eso es el calor sensible en la fase líquida. Entonces, colocarías acá 900. ¿A quién es igual? Al calor específico, pero en la fase líquida. Eso viene de dato. ¿Cuánto me vale ese dato? En el chat coloquen a través del chat cuánto es ese calor específico. Vamos con el, ¿cuánto era ese dato? Ustedes tenían de dato y ese calor específico. ¿Cuánto vale el calor específico? Muy bien, 0,03. 0,03. ¿Multiplicada por quién? Por la masa. ¿Por quién más? El cambio de temperatura. Jóvenes, si inicialmente estaba a 30, ahora está a 330, ¿en cuánto cambia la temperatura? A ver, muchachos, si el inicio estaba a 30 y luego está en 330, ¿en cuánto cambia su temperatura? En 300. En 300. Bien, entonces ustedes calculan a ver cuánto sale entonces la masa. Entonces colocamos acá operando. Estoy operando. Tenemos la masa, ¿no? La masa de esta sustancia, ¿no? Vamos, muchachos, a ver, calculemos cuánto sale. Mientras tanto, ahora colocamos el proceso. Proceso del B hacia el C. ¿Qué sucede acá? Cambia de fase. ¿Cuánto sale, muchachos? 100. Muy bien, sería entonces 100. Bueno, 100 ¿qué? 100 gramos, pues serían. Estamos trabajando en estas unidades. Y entonces, muchachos, esta masa nos sale 100. Ese cálculo va a ser muy importante, ¿ya? Ahora nos vamos con el proceso de BSLC. Cambia de fase. Bueno, como no cambia de fase, no ni 1, ni 2, ni 3 gramos, como cambia, varía una cantidad mucho mayor, entonces esa cantidad de calor que se usa para cambiar de fase toda o parte de una sustancia se llama calor de transformación. Que va a ser la masa que se está vaporizando por el calor latente de vaporización. A ver, ¿cuánto es el calor de transformación? Bueno, ese calor de transformación es la diferencia entre este calor y este calor. Ya con eso, resten esos dos calores y multiplícale por 1000. ¿Cuánto es esa diferencia? ¿La 10? Ya con el resten, a ver, el menos el, réstalo y multiplícale por 1000. ¿Cuánto sale? 10.000, dice, muy bien, entonces sería 10.000. 10.000.
Él, ¿a quién es igual? Él es igual a la masa que se vaporiza. Entonces se sobreentiende que la masa que eleva su temperatura también se está vaporizando. O sea, la masa que se vaporiza, multiplicada por ¿quién? Por el calor latente de vaporización. Por lo tanto, muchachos, podemos decir que el calor latente de vaporización, ¿cuánto vale, jóvenes? Simplificando ahí, acá tenemos 10.000 y acá tenemos 100. ¿Cuánto será, muchachos? 100. Sería 100 calorías por cada gramo, ¿no? Y esas son las unidades, todas las unidades del calor latente de vaporización. Esto sería una de las respuestas. Pero también, ¿qué le piden? Le piden también a ustedes calcular el calor específico en la fase gaseosa. Sería en el proceso de CACD. Entonces, en el proceso de C. El proceso de CACD, bueno, cambia de temperatura. Tenemos que el calor sensible es calor específico por masa, por cambio de temperatura. ¿Cuánto es el calor sensible en el proceso de CACD? En el proceso de CACD tenía que restarlo. Una vez que restenlo, ¿cuánto sale con esa diferencia? Y multiplícale por 1000. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, muchachos, la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? Réstelo, por favor, y multiplícale por 1000. ¿Cuánto es? 11, 11 menos 10,9, multiplícale por 1000. ¿Cuántos jóvenes es eso? 100. Entonces colocaríamos pues 100, ¿no? 100 igual al calor específico que queremos calcular, por la masa que es 100, el cambio de temperatura. Bueno, ¿cuánto es el cambio de temperatura? Resten los jóvenes. 355 menos 330. ¿Cuál es el cambio de temperatura? 25 esa, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ¿cuánto sería el calor específico? La fase gaseosa sería un 25, ¿no? 25 no creo que sea, es un 25, ¿no? ¿Eso cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es el decimal? ¿El decimal cuánto sale? Es un 25, 0,04. ¿no? Sería poner 0,04 calorías por gramos. Ya, esa sería la respuesta.